familia está en riesgo. Estamos siempre pensando en su salud, velamos siempre por su bienestar. Farmacia Británica esperándolo está, siempre con gusto te atenderán. Farmacia Británica es el lugar donde todo en farmacia encontrarás. Farmacia Británica número 2 te ofrece todo en farmacia, productos naturales, línea de cosméticos y bazar, toma de presión, de azúcar, preparación de recetas, servicio de inyectables. Estamos costado oeste de Maxi Bodegas en Limón. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7:30 de la noche, jornada continua. Y los domingos, horario especial de 6 a 8 de la noche. Llámenos 2798-1671 o al telefax 2798-3131. Le atenderá el doctor Carlos Avellán Torres y su excelente personal. Farmacia Británica número 2. Somos la primera farmacia en la periferia de Limón. Amigo limonense, si usted quiere ver su vehículo como nuevo, no lo piense más. Tráigalo a Spacar, donde con personal especializado le lavamos y enceramos su vehículo con equipos y materiales de primera calidad. Además, si no puede traerlo, se lo vamos a recoger con nuestro servicio express. Llámenos al 8917-6015 o visítenos en Limón Centro, contiguo a Mega Super. Spacar, donde llevo mi vehículo a lavar. El Colegio Universitario de Limón, CUNLIMON, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. La Municipalidad de Talamanca y el Ministerio de Salud pide la colaboración de toda la población para que juntos detengamos la propagación del coronavirus, respetando las medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manténgase en su casa, no salga a no ser que sea de extrema necesidad. Esta es la etapa más aguda de esta pandemia y únicamente acatando todas las directrices del Ministerio de Salud podremos enfrentarla y salir más rápido de esta crisis. No salga de su casa a menos que sea estrictamente necesario y tome las medidas de prevención ampliamente divulgadas por el Ministerio de Salud y por este gobierno local. Solamente acatando estas disposiciones podremos detener la propagación del COVID-19. Manténgase en su casa, extreme medidas de higiene, lavándose las manos con agua y jabón. No visite espacios públicos. Los parques permanecerán cerrados por órdenes sanitarias. No se trata de un juego, no son vacaciones, no son días libres de regalo. Es una realidad en donde podría estar de por medio su vida y la de su familia. Quédese en su casa, ayúdenos a protegernos. Juntos podemos, si hacemos conciencia y cada uno acata las directrices. Un mensaje del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca. Limonenses, vecinos de Corales, Pacuare, Santa Eduviges, Laureles, Pueblo Nuevo. Supermercado Cooperrecope RL pone a sus órdenes la alianza con Price Maro Supermercados. Sí, escuchó bien. Price Maro Supermercados y Cooperrecope RL, sin afiliación y con la variedad de artículos que usted necesita. Además les ofrecemos carnicería, verdulería, llantas para su vehículo, electrodomésticos, juguetes, pagos de servicios públicos, rifas, ofertas y promociones. Amplio parqueo para su comodidad. Visítenos en jornada continua en horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Estamos ubicados en Corales 2, al costado oeste del Colegio Técnico Profesional. Cooperrecope RL y Price Maro Supermercados lo esperan con los mejores precios y la atención que usted se merece. Somos de los que empiezan el día más temprano, los que no le temen al futuro,
los que ven en cada amanecer una oportunidad. Somos de los que creen que nuestro país se construye con esfuerzo y dedicación y que el éxito de todo lo que hacemos está en los detalles. Somos de los que se atreven, los que no se rinden, los que siempre dan un paso hacia adelante. En MUCAP te apoyamos y creemos en tu negocio y te decimos que llegó el momento de crecer. Solicita ya tu línea de crédito MUCAP Pymes y aprovecha nuestras condiciones de financiamiento. MUCAP, adelante sin miedo. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Así es, donde su opinión cuenta. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en día sábado 4 de abril del año 2020 y hoy en el edificio de Radio Casino, estudios de Radio Casino, tercer piso del edificio Grau. Bueno amigos, Autotransportes MEPE S.A. comunica que según directriz CP 230-2020 del Ministerio de Salud, el horario especial de Semana Santa será el siguiente: del sábado 4 de abril al martes 8, la ruta Limón-Zigzaola saliendo 6 de la mañana, 8 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Zigzaola-Limón, 5 de la mañana, 7 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde. Los horarios entran todos a Puerto Viejo. Además, igual bajo esta misma directriz, Autotransportes MEPE nos comunica que el sábado 4, lunes 6 y martes 7 de abril los horarios de Limón, Bananito, San Andrés serán los siguientes. Limón, San Andrés, Bananito, 6 de la mañana, 12 y 15 mediodía, 6 y 30 de la tarde. El de las 6 de la mañana tiene recorrido Limón, Cobal, Burrico, San Andrés, 12 y 15 mediodía, Limón, Pista, San Andrés, 6 y 30 de la tarde, Limón, Cobal, Burrico y San Andrés. San Andrés, Bananito, Limón, 7 de la mañana con el recorrido San Andrés, Pista, Limón, 1 de la tarde, San Andrés, Bananito, Limón, 7 y 30 de la tarde, San Andrés, Pista y Limón. Para el domingo, del domingo 5 y miércoles 8 de abril, Limón, San Andrés, Bananito, 6 de la mañana con el recorrido Limón, Cobal, Burrico, San Andrés, 6 y 30 de la tarde, Limón, Cobal, Burrico, San Andrés. San Andrés, Bananito, Limón, 7 de la mañana con el recorrido San Andrés, Pista, Limón, 7 y 30 de la tarde, San Andrés, Pista, Limón. Carrera de 6 a.m. y 6 y 30 p.m. hace recorrido a todos los pueblos, Limón, Cobal, Burrico, San Andrés. Los domingos solo se brindará el servicio de 6 a.m. y 6 y 30 p.m. Por otra parte, tenemos el recorrido Limón-Manzanillo, 10 de la mañana y Manzanillo-Limón, 12 mediodía. Esto para el sábado 4 de abril al miércoles 8 de abril. Asimismo, nos comunican los horarios de Limón Valle de la Estrella para el sábado 4, lunes 6 y martes 7 de abril. Horario especial de Semana Santa, Limón Valle de la Estrella, 5 y 30 m va a Progreso, 6 y 30 m, Finca 20, 5 y 45 p.m. a Progreso, 6 y 15 p.m, Finca 20. Valle de la Estrella, Limón, 4 y 30 de la mañana, Finca 20, 6 a.m, Progreso, 6 y 30, 7 y 30, Progreso, 8 de la mañana, Finca 20. Para el domingo 5 y miércoles 8 de abril, Limón Valle de la Estrella, 5 y 45 p.m. a Progreso, 6 p.m, Finca 20. Valle de la Estrella, Limón, 6 de la mañana, Progreso, 8 de la mañana, Finca 20. Esto es un comunicado de Autos Transportes MEPE. ¿Tenemos alguien en línea, Mónica? El señor Eric Collado, de Policía de Tránsito. Don Eric Collado, qué gusto tenerlo acá. Don Eric es el director de tránsito acá de nuestra región Caribe, nos acompaña hoy. Y bueno, la idea es que hoy nos actualice precisamente con todo este tema de la restricción vehicular sanitaria, cómo se ha atendido en nuestro Caribe costarricense, iniciando ayer viernes 5 de la tarde. Don Eric, como siempre, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Don Juan, muy buenos días a usted y a sus estimables radioescuchas. Tenemos que tener, digamos que la actualización, a veces dice uno con algo de dolor, porque se entera uno que las recomendaciones que se han venido dando a lo largo de todo este tiempo de emergencia, pues no se han venido acatando de la mejor manera. Para muestra un botón, don Juan,
tenemos que solo en la regional atlántica, que cubre las delegaciones como Sarapiquí, Guapiles, Siquirres y Limón, el día de ayer se hicieron 92 multas por la restricción vehicular. Tenemos que tener en cuenta también que a partir de la medianoche ya entró en vigencia la nueva sanción. Ya no vamos a tener una sanción de 23,000 colones como la tuvimos ayer, sino que a partir de hoy estamos sancionando a todos esos conductores con una multa de 107,000 colones y unos cuantos colones más. Con la agravante de que se le van a retirar las placas, porque también quedamos facultados para el retiro de placas, y también con la agravante de que la persona que sea sancionada va a acumular 6 puntos en su licencia. Eso termina siendo bastante gravoso para la gente, y si la gente no entiende de la mejor manera, como se ha venido haciendo, pues lamentablemente tocándole la bolsa y, como dicen, provocándole el mayor perjuicio, vamos a ver si van a insistir en seguir circulando. Esa acumulación de puntos, imagínese usted, don Juan, que va a tener como consecuencia futura que cuando esa persona vaya a renovar licencia tiene que hacer nuevamente el curso de educación vial. Para mucha gente que tiene años de circular, de manejar, es muy engorroso ese tema, porque muchas veces, a pesar de que conducimos desde hace mucho tiempo, llevar el curso y aprobarlo con la nota mínima de 80 no es fácil para la gente. Entonces, por favor, conciencia, por favor, atender el llamado de las autoridades sanitarias y de presidencia, y no nos queda más que acatar y quedarnos en la casa. Hay muchos bemoles que tiene esta situación de la restricción, las placas, el tema de las placas, los números de placas que circulan ciertos días, todo eso pues se las trae, pero hay que informarse de la mejor manera. Abunda la información oficial de fuentes oficiales como la Presidencia de la República, que ha emitido infográficos muy amigables para que la gente pueda entender cuáles son los alcances, cuáles son las prohibiciones, cuáles son los números de placa y cuáles son las excepciones que se establecieron para ello. Muy bien, don Eric. Tengo nada más una consulta con respecto a lo de los 6 puntos de sanción que se eliminan de la licencia de conducir. Usted decía que esta sanción es automática. A la hora de renovar la licencia tiene que volver a hacer todo el curso de seguridad teórico, y eso es de ese carácter automático, porque he escuchado algunas versiones, inclusive de algunos abogados, ¿verdad?, que dicen que ahí se estaría violentando el debido proceso y aplicaría inclusive hasta una solicitud de eliminar ese parte o esa multa que se haya hecho. Vamos a ver, hay una situación interesante porque estamos hablando que el artículo 145 D, que es el que se está adicionando a partir del día de hoy, es una multa categoría C. En la ley de tránsito se establecen las multas categoría A y B, que son las más fuertes, las que tienen una carga económica mayor, y esas son las que tradicionalmente han venido con la acumulación de puntos. Las multas A con 6 puntos y las multas B con solamente 4 puntos. Esa es una situación especial en virtud de la emergencia que estamos viviendo. Todas esas multas, las que acumulan puntos en categoría A, B y ahora la C, dice la ley que si se puede constatar por los medios tecnológicos que nosotros tenemos que ya el usuario tiene 6 puntos acumulados y le vamos a acumular 6 puntos más con la multa que se le está haciendo en el momento, nosotros estamos incluso en la obligación de retirar la licencia y pasarla a las autoridades de COSEBI en carácter cautelar. ¿Qué significa cautelar? Que siempre va a estar sujeta a un proceso, y ese es el proceso de la impugnación que le asiste a todos los usuarios. Todos los usuarios que son sometidos a una sanción tienen por ley la posibilidad o le asiste el derecho de presentar una inconformidad o lo que conoce la gente como la apelación. Una vez que esa apelación queda en firme, los puntos empiezan a regir hasta
que le llegue el momento de la renovación de la licencia y tenga que cumplir con lo que la misma ley dice para recuperarlos. Perfecto, don Eric. No sé si usted estuvo ayer acá en Limón, me imagino de que sí, y tal vez hablemos un poquito de ese caos vial que se formó entre el cruce y el semáforo de Los Cocos acá. Precisamente en el momento justo donde empezaba en vigencia la restricción vehicular, 5 de la tarde, no sé si es que los conductores no se prepararon, no tenían al día cuál era la hora en que iba a iniciar esta restricción, y acá en el cruce se formó un caos casi que interminable. Sí, efectivamente, don Juan. Ayer desde mediodía empezaron a correr rumores, la gente llamaba por teléfono a nuestra oficina. Yo en lo personal recibí muchísimas llamadas, los oficiales también en la misma situación, y existían 3 horarios que la gente decía, incluso un cuarto. Muchos decían que a las 5, otros decían que a las 8, otros decían que a las 10. Parte de la misma desinformación que se ha venido dando, y lo que les recomendé hace un minuto, busquemos la información de las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales han creado infográficos muy amigables para que nosotros nos podamos informar. Esa situación de ayer, pues, era la culminación de lo que desató el caos de que ya no podían salir más por el resto de la semana. Usted vio supermercados, usted vio establecimientos comerciales de primera necesidad, donde la gente estaba abarrotando y respetando las distancias que el Ministerio de la Salud recomienda, y todo fue un caos, no solamente en Limón, don Juan, porque tenemos reportes de que esa situación sucedió a lo largo del país, pero sí, muy similar a lo que vivimos el fin de semana pasado, que era la quincena. La gente ha corrido el día de ayer, hoy en menor escala, pero todavía se ve mucho movimiento en ciertas partes, y es por la misma situación de que la gente quiere abastecerse. A partir del miércoles las medidas se van a restringir aún más, y mucha gente teme quedarse sin sus abarrotes en sus casas. Eric, importante esas actualizaciones que usted nos hace, y recordatorios también de cómo aplica esta restricción vehicular para quienes no la acaten. Siempre va a ser importante ese recordatorio. Nada más me desvío un poco del tema, don Eric. La nueva señalización que tenemos en el giro izquierdo al Colegio Diurno viniendo del sur hacia el norte en la calle Barrio Roosevelt. Sí, señor. Esa es una demarcación que obedece lógicamente a estudios técnicos. Ya esos estudios darán la razón de por qué se hizo así. Sin embargo, existe la cultura de la gente de hacer el desvío a complacencia. Simple y sencillamente la recomendación, don Juan, sería que acaten la disposición. Lo que está demarcado es lo que se debe de cumplir, y siendo que la demarcación es clara y visualmente apta para que todos los conductores la vean, nosotros vamos a estar sancionando. Nosotros no podemos estar ubicando a la gente, porque la demarcación es muy clara para eso. Cada persona que ha llevado un curso de educación vial y se ha preparado para ser conductor sabe que la demarcación reglamentaria, todas las demás se deben de respetar tal cual, sin la necesidad de que la autoridad de tránsito les esté diciendo que se debe de cumplir. Nosotros hemos estado implementando operativos. El día de ayer hicimos aproximadamente 7 boletas de infracción por irrespeto a la demarcación, y vamos a continuar, porque nuevamente la demarcación obedece a un estudio, a una necesidad, y se va a seguir aplicando tal cual. Solamente, Juan, me faltó indicarle que al momento de que hacemos este reporte, en el Cantón Central, donde hemos estado trabajando en conjunto con Fuerza Pública, a esta hora se han retirado 10 pares de placas de conductores que han irrespetado la restricción vehicular, ya bajo la nueva multa, ya bajo la acumulación de puntos. Bien, Eric, le agradezco mucho este reporte que usted nos ha brindado y su participación acá con nosotros en Comentarios al Día. Le cedo los micrófonos para que pueda despedirse. Muchas gracias, don Juan. A todos los radioescuchas de este programa, nuevamente reiterarles el llamado a
mantener las recomendaciones que hacen las autoridades, que hace el Ministerio de Salud, que hace la Presidencia de la República, en pro de tener, en el caso del Cantón Central de Limón, la menos afectación por esta enfermedad que nos agobia a todos. Todos estamos de alguna u otra manera afectados, pero hay situaciones que nosotros mismos debemos de evitar. Una de esas es evitar ser sancionados por una situación de irrespeto a algo que todos debemos de cumplir. Muchas gracias. Gracias a usted, Eric, por estar con nosotros. Bien, amigos, este es su programa Comentarios al Día. Teníamos en línea a el director de la Policía de Tránsito, don Eric Collado, que nos estaba apoyando un poco y actualizándonos con la información respecto a la restricción vehicular sanitaria que entró en vigencia ayer a partir de las 5 de la tarde y que hoy tiene a todos los vehículos con placa terminada en par guardaditos en sus casas. Así es que tengamos las previsiones del caso. Recuerde, 107,000 colones de multa y además de eso 6 puntos que le rebajan a su licencia, que le podría significar volver a repetir su curso teórico de seguridad vial, y eso yo creo que a nadie le favorece. Así es que no pueden decir que no lo saben, ya lo escuchó acá en Comentarios al Día, y como lo hemos dicho siempre, usted que me está escuchando, replique por favor esta noticia a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, para que no nos veamos afectados, y principalmente usted y yo cumplamos las normas que se nos están indicando. Bueno, continuamos. Creo que tengo en línea al licenciado Eduardo Christian, quien es diputado de nuestra Asamblea Legislativa por el Partido Restauración Nacional, por la provincia de Limón, por nuestro Cantón Central, y como siempre es un gusto conversar con el licenciado Christian, a quien le decimos bienvenido. Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. ¿Tenemos en línea todavía, Sergio? No, pareciera que no lo tenemos ya en línea, don Eduardo Christian. Bueno, mientras vamos a mandarle un mensajito para que nos vuelva a llamar. Vamos a separarnos un momento, 12:02, ya casi estaremos de vuelta con todos ustedes. La Municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles, áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo. Porque nuestros usuarios son nuestra razón de ser. Tracasa le invita a disfrutar las fiestas de nuestra provincia con servicio especial de transporte. Para estas fiestas, deje su auto en casa, porque Tracasa le lleva a casa con chofer designado, pensando en el desarrollo de nuestra provincia y en la comodidad de nuestros usuarios. Tracasa moderniza su flota. Ofrecer un mejor servicio cada día a nuestros usuarios es nuestro objetivo. Tracasa, siempre pensando en Limón. El Colegio Universitario de Limón, CUN Limón, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. La Municipalidad de Talamanca y el Ministerio de Salud pide la colaboración de toda la población para que juntos detengamos la propagación del coronavirus, respetando las medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manténgase en su casa, no salga a no ser que sea de extrema necesidad.
Esta es la etapa más aguda de esta pandemia y únicamente acatando todas las directrices del Ministerio de Salud podremos enfrentarla y salir más rápido de esta crisis. No salga de su casa a menos que sea estrictamente necesario y tome las medidas de prevención ampliamente divulgadas por el Ministerio de Salud y por este gobierno local. Solamente acatando estas disposiciones podremos detener la propagación del COVID-19. Manténgase en su casa. Extreme medidas de higiene, lavándose las manos con agua y jabón. No visite espacios públicos. Los parques permanecerán cerrados por órdenes sanitarias. No se trata de un juego. No son vacaciones. No son días libres de regalo. Es una realidad en donde podría estar de por medio su vida y la de su familia. Quédese en su casa. Ayúdenos a protegernos. Juntos podemos, si hacemos conciencia y cada uno acata las directrices. Un mensaje del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca. El colono agropecuario, a la par del que produce, Limón Centro, costado noreste de la Catedral, con el servicio veterinario del doctor Leandro Jiménez, sirviendo a la comunidad en temas de consultas generales, cirugías, visitas a campo, alimentación y medicamentos veterinarios. Horario de atención de lunes a sábado en horario diurno. El colono agropecuario, donde su misión es cumplir a tiempo con calidad, amistad y confianza a las necesidades de clientes, colaboradores y comunidad, para su mejor opción ahora y siempre. Visítenos costado noreste de la Catedral, Limón Centro. Limonenses, mucha atención. Sus necesidades en agregados para la construcción, el Tajo Chirripó la suple. Sí, el Tajo Chirripó, siempre en armonía con el ambiente. Le ofrece arena, piedra, bases, polvo tierra, subbases. Visítenos en Send de Matina o llámenos al 2797-8581. Tajo Chirripó, en armonía con el ambiente. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Así es, donde su opinión cuenta. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en día sábado 4 de abril del año 2020 y hoy en el edificio de Radio Casino, estudios de Radio Casino, tercer piso del edificio Grau. Bueno amigos, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Un saludo especial y muchas gracias a don Gerardo Calderón desde Batán, que nos está diciendo que en Batán las calles están desoladas en este momento, no hay tránsito vehicular. Y qué bien, un aplauso para la comunidad de Batán, que está cumpliendo con todas las medidas que nos están solicitando las autoridades que tengamos en este momento. Escuchamos la participación de el director de tránsito, don Eric Collado, donde nos decía 92 multas solamente ayer después de las 5 de la tarde. 92 multas por 107,000 colones, estamos hablando de 9.8 millones de colones ayer, que yo creo que a nadie le sobran 107,000 colones en este momento en la bolsa. En la condición que nos encontramos ahorita, no solamente por el tema económico y social de nuestra provincia y de nuestro cantón, sino por el tema pandémico que tenemos ahorita, yo creo que es una situación que debemos de meditar y a veces es la única forma, desafortunadamente, que se nos haga entender que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Serio? Don Bernardo Alvarado. Don Bernardo Alvarado desde Matina, desde Batán. Muy buenas, lo escuchamos. Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Hola, don Juan, mucho gusto. Al aire un saludo a todos a la distancia, un abrazo solidario. Sí, de pasado ahora hace una foto de una parte de la comunidad de Batán, de cómo hay un sentimiento de solidaridad. Claro que esto es una partecita de nuestra responsabilidad como país, aunque hay reportes lamentables, tenemos que cuidarnos todos, ¿verdad? Pero por lo menos en Batán hacemos este aporte para que vea que somos solidarios, hemos entendido la responsabilidad, pero si hay datos alarmantes que debemos de ponerle mucho cuidado, ¿verdad? Sobre esos reportes que decía el director regional, y en un momento dado pues hay una situación lógica de ansiedad, de que hay un asunto de que no podemos entender cuál es el fenómeno en su totalidad. Lo único que debemos de tener es fortaleza,
para entender que tenemos que ayudarnos todos. Entre menos nos contagiemos, más rápido va a ser nuestra recuperación, según algunos economistas. Hay señales también muy positivas que hay que resaltar, como el caso de Puerto Viejo, algunas comunidades que han venido expresándose, como en Guanacaste, en Punta Arenas, que le han dicho a la gente del Valle Central y le han cerrado el paso, aunque es un poco lamentable, pero hay que hacerlo de esa forma. El ser humano a veces no entiende esas situaciones, es una situación grave de contagio fácil, y la facilidad con que se contagia es más difícil luego controlar los efectos. Aquí lo que hay que contar es que hay que evitar el contagio, absolutamente, como lo ha hecho la provincia de Limón, y afortunadamente lo hemos hecho hasta el momento hoy. Creo que debemos de seguir esas indicaciones al pie de la letra y que la ley sea estricta. Realmente merecemos nosotros los costarricenses que no cumplimos con esto, hacerlo drásticamente. Como presidente de la Cámara Empresarial de Turismo y Comercio del Cantón de Matina, insto a todos los matineños a seguir aportando esa conducta en medio de todo esto. Es un esfuerzo mental, económico, un sacrificio familiar, porque no estamos dados para esta situación. Es una nueva era, es una nueva prueba a nivel de humanidad. Así que, don Juan, felicitarlo por mantener el programa al aire. Es importantísimo mantener ese vínculo con la población a nivel planetario. En estos momentos un saludo muy especial a mi hijo, a un hijo mío que está en España, Bernardo Alvarado, a mi sobrino Marco Alvarado también, que están allá por motivos de estudio y están pasando esa situación. En estos momentos él está estudiando a través de la web, así que un abrazo, todo mi amor, todo mi sentimiento también, y seguir siendo fuertes. Nos hemos mantenido en contacto con ellos y con muchas personas a nivel de las redes, de que no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel global, como todos lo sabemos, y pidiéndole a Dios, que no es, como usted lo bien lo menciona, don Juan, excelente, lo felicito por mantener ese nivel de espiritualidad siempre. Esa es la luz de nosotros, esa es la esperanza, y sabemos que somos viajeros, venimos a un viaje, y el mayor mandamiento es hacer el bien hasta donde nos permitan nuestros defectos humanos. Juan, no sé qué más, si alguna otra pregunta, con mucho gusto. Sí, claro, Bernardo, muy bien, muchas gracias a usted por esas palabras que definitivamente lo comprometen a uno, y ese vínculo que usted dice que uno desea mantener día a día con nuestra estimable audiencia, con nuestra provincia. Uno quisiera estar encerrado en un globo que no le pudiera a uno permitir verse infectado por esta condición que tenemos en este momento, y quisiera todos los días estar atrás de estos micrófonos para poder comunicar, poder informar, poder hacer caer en conciencia, pero desafortunadamente también debemos de ser responsables con nuestras familias, con nuestros amigos, para igualmente nosotros protegernos, ¿verdad? Así es que... Don Juan, no sé, cualquier cosa, no sé qué podría hacer por ustedes, estoy a la orden, estoy a la disposición. Aquí no sé de qué forma, pero si en algo, en lo mínimo que sea, crea lo que personas como ustedes le devuelven a uno la confianza, la fe y la esperanza de que en la región del Caribe hay gente valiosa, gente con principios, con valores, y es un orgullo siempre escucharlo día a día. El día que no los escucho es como que no respirara. Gracias por mantener siempre esa esperanza, ese movimiento de positivismo a través de las ondas radiales y ahora a muy corto plazo a través de la televisión, y ojalá que se concedan todos esos proyectos, todos esos buenos propósitos que tiene y que ha tenido siempre en su vida con su equipo de trabajo, con Freddy, con la emisora. Darle a la familia Grau un reconocimiento, a mis amigos, que por cierto son vecinos ahí en San José, al puro frente vive la familia, y entonces realmente es un esfuerzo familiar, y ustedes también como ese gran equipo, que Dios les ha dado esa fortaleza y esa visión, esa sabiduría para mantener esa emisora en manos a quien le corresponde, a los dueños originales y sobre todo al pueblo hoy día. Así es, don Bernardo, en esto también es importante resaltarlo a la labor que han hecho don Carlos Zárate y don Carlos Gómez, y cuando en vida estuvo don Mario Born también, por conservar, así es, de memoria,
por conservar esta herencia de los limonenses que es Radio Casino, y que nosotros los programas que somos independientes o que son de la misma emisora han tratado siempre de mantener ese vínculo con toda la provincia de Limón y más allá, y los limonenses que no viven en nuestro país también, y que a través de los canales de internet nos escuchan en el resto del mundo también. Así es, y bueno, Juan, muchas gracias. No sé si tiene Bernardo, alguna nada más inquietud. le quería consultar. Sabemos de que la comunidad de Batán por sí misma pues enfrenta situaciones difíciles económicas, donde su actividad principal es el agro, ¿verdad? El comercio ha venido en decadencia. Ahora, con esta situación, ¿cómo han estado enfrentando en el cantón de Matina toda esta problemática de la pandemia? ¿Cómo han querido seguir saliendo adelante la comunidad? Cuéntenos un poco, ¿cómo está en este momento el cantón de Matina? Bueno, lleno de incertidumbre como el resto del planeta. Ahorita lo que está sosteniendo un poquito es la actividad bananera. Eso hay que darle un gran reconocimiento, como siempre lo he hecho en persona, a don Jorge Acón y a su grupo, de haber ellos tomado hace unos años estaba en crisis, ¿verdad?, la actividad bananera en el cantón y la región, y la familia, el grupo Acón, ¿verdad?, siempre se los he dicho a don Jorge y a su madre, ¿verdad?, y a Jorge, a Roberto y a don Jorge, del gran esfuerzo que han hecho a través de estos 15, 20 años de mantener esto, y hoy día todavía se oye que están en proceso de producción. Lógicamente hay una gran incertidumbre porque en cualquier momento los grandes consumidores están en crisis, ¿verdad? Las ciudades en Estados Unidos y Europa todavía no se ha dicho mucho, pero ya se sienten, ya han recortado personal, hay una serie de situaciones que se han hecho algunas gestiones a través del alcalde electo, pero desafortunadamente ese electo todavía no ha tomado posición, y se le mandó una nota al gobierno local y otra al presidente de la República con algunos puntos. Hasta el momento no ha habido respuesta. Vamos a esperar. Por supuesto hay una incertidumbre, hay una cuestión mental, hay que ver hasta dónde nos alcanzan las reservas familiares, pero en estos momentos sí hay como algún tipo de estamos como huérfanos, ¿verdad?, como la provincia en total. Usted sabe los efectos que ha habido con lo de Jardeva, lamentablemente, y otros espacios laborales que se han perdido. Aquí, sinceramente, don Juan, eso es parte de lo que estamos viviendo. No tenemos la verdad absoluta, no tenemos la capacidad como para determinar cuáles son las acciones, ¿verdad? Porque difícilmente lo hemos hecho en los tiempos normales. Nos ha faltado la articulación y la unión. ¿Te acordás hace 2 o 3 semanas o 4 que yo no criticaba, sino mencionaba la gran debilidad que hemos tenido a nivel regional, la desunión de los gobiernos locales en algunos proyectos en común, como el desarrollo del turismo, salirse del espacio, del confort, y pensar no solamente en un punto determinado de la provincia, sino de la región? Algunos no lo interpretaron de buena forma, creyeron que era algo personal y no absoluto. Yo no tengo por qué hablar si no es en el bien común, si no, no entraría en organizaciones, no estaría dando mi tiempo, el de mi familia, para estar participando en organizaciones regionales, si no estaría pensando en el bien común. Eso es una enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que han venido de alguna forma afortunadamente haciendo huella en muchas personas, como la Madre Teresa, Nelson Mandela, muchos personajes a través de nuestra historia que tienen que dejarnos una marca y no pensar en lo personal. Y Limón, pues claro, estamos un poco desarticulados y realmente, don Juan, no tengo respuesta. Ahorita lo que sé es que han recortado, han bajado los niveles de producción, mucha gente paralizada, y la verdad que no tengo ahorita información que yo le pueda decir, don Juan, se están tomando estas acciones en común, porque hay una desarticulación bastante evidente, ¿verdad? Lamentablemente no. Las cartas que se han mandado hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Bueno, Bernardo, yo creo que precisamente el no tener información de parte suya para poderla transmitir, precisamente es mucha información. Me doy a explicar. Cuando no se tiene información de acciones que se puedan estar tomando, es porque precisamente no se han tomado acciones. Y yo creo que esa
información más valiosa que podemos rescatar, ¿verdad?, en este momento de esta conversación que tenemos, y ojalá que pronto realmente se puedan tomar acciones, no solamente para el cantón de Matina, tenemos 6 cantones acá en nuestra provincia que necesitan pues salir adelante y de una forma distinta. Yo creo que el gobierno de la República tiene que vernos a nosotros, somos una provincia muy productiva, una provincia que le produce mucho al país. Y ayer hablábamos respecto, por ejemplo, a los protocolos que aquí, de sanitarios que aquí tienen que ser definitivamente diferentes, no pueden ser los mismos que se apliquen en el resto del país por las situaciones que aquí conocemos y la vulnerabilidad que tenemos respecto a los muelles, respecto a la frontera, respecto a la Ruta 32. Así es que no, Bernardo, agradecerle don Juan, voy a mencionar, se le solicitó a la Municipalidad de Matina una suma de 100 millones de colones para crear un blindaje sanitario en las poblaciones más frágiles, más débiles, y en términos generales al comercio que nos estaban practicando, un control más fuerte. Si gusta le puedo enviar copia de esa nota, y de la nota que se le envió a la presidencia, al señor presidente de la República de parte de don Walter Céspedes, que es el nuevo alcalde definitivamente, y no tenemos que reconocerlo. Él ha venido desde que fue nombrado ya oficialmente, pues tratando de ayudar desde afuera, antes de llegar a la silla el 1 de mayo, se han mandado notas, lo hemos apoyado porque aquí hay que dejar a un lado las diferencias personales que tengamos, porque siempre las hemos tenido, no quiere decir que no las tenemos, pero ahora priva siempre, para estar en una organización, uno tiene que saber claramente que tiene que tener una determinación, y dejar a un lado la soberbia y los asuntos personales. Y eso es lo que se ha dado mucho en Limón, a veces porque yo estoy aquí, no me gusta aquel, y ¿qué es lo que ha pasado? Como en el caso de Cuba, y los militares nunca han padecido, han tenido un bloqueo comercial, ¿y quién ha sufrido? El pueblo. Y aquí los que se han dicho líderes a través de la historia, que han ocupado cargos públicos, que se olviden de eso. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser cristianos, hacer un llamado a la conciencia y dejar a un lado las situaciones personales y buscar el bien común. ¿Por qué? Porque entre menos nos contagiemos, más rápido podemos reactivar la economía. Si perdemos ese control, del control sanitario, no podemos saber cuáles son las consecuencias, no tenemos la medición aquí regional, como usted lo mencionaba, científica, ni técnica, ni de ningún tipo, como para determinar los efectos que eso puede causar. Ni siquiera podemos tener en estos momentos una referencia, y esta es la opinión de un humilde labriego sencillo, usted lo sabe, cuál ha sido mi formación de vida, ni siquiera la parte económica, lo que sí sabemos es que va a ser muy dramática, así como lo estamos viendo con el caso Jadeva, como una muestra de lo que puede estar pasando en la agricultura. Usted lo ha visto en Costa Rica, los lecheros botando la leche, la papaya, la fruta, las flores, las rosas. Bueno, esto es algo tremendo. No sé más que agregarle de mi parte. Un sentimiento de preocupación. Muy bien, don Bernardo, le agradezco mucho haber estado con nosotros. Y finalmente, nuevamente, aprovecho esta gran oportunidad, a pesar que lo hago vía WhatsApp, lo hago público, el amor a mi hijo y a mis sobrinos que están allá en España, y que sean fuertes, serenos, y aquí los esperamos con los brazos abiertos, que los amamos con todo nuestro corazón. Muchas gracias, igual acomodamos a toda la región del Caribe. Un abrazo, don Juan, y que Dios nos siga dando sabiduría y fortaleza, siempre. Y gracias por ser don Juan y todo su equipo de trabajo. Muy bien, que así sea, don Bernardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Escuchamos a don Bernardo Alvarado desde el cantón de Matina, directamente informándonos sobre la situación en que se encuentra ese cantón y específicamente la comunidad de Batán. Bien, amigos, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos en línea a doña Carmen Quesada. Antes de decirles, aprovechando que don Bernardo nos comentaba sobre las gestiones que ha hecho Walter Céspedes, en este momento le acabo de enviar un mensaje para ver si conversábamos la próxima semana. Me dice que por ahora es más complicado, aún no hemos sentado a trabajar. Bueno, seguimos sin escuchar versiones oficiales de don Walter Céspedes. Lamentablemente era uno de los alcaldes electos que uno quisiera pues tener información de los cantones. Así es que respetamos su decisión. Don Sergio, tenemos a doña Carmen Quesada en línea. Doña Carmen, profesora limonense, exdiputada de la provincia de Limón, presidenta del Partido Justicia Social Costarricense. Bienvenida a Comentarios al Día, donde su opinión cuenta.
Muy buenas tardes a don Juan García, a don Freddy Calvo, en cabina, a ustedes amigos y amigas que nos están escuchando. Que Dios les dé muchas bendiciones y que nos dé la fortaleza para seguir adelante en esta situación de pandemia, de crisis mundial que estamos viviendo. Y don Juan, bueno, he estado escuchando el programa durante la mañana y tarde y creo que es importante los diferentes temas y me llamó la atención incluso también escuchar a don Bernardo ya de Matina, porque hay acciones también que debemos de tomar. Estamos ya bastante claros y así esperaríamos que el nivel de responsabilidad sea tal de las personas que debemos estar acatando las medidas de seguridad, de salud que nos indican las autoridades pertinentes con respecto a esta pandemia. Pero que también al lado de esto tenemos toda una vida que debe de continuar en el sentido de que lo que yo haga o deje de hacer después de que esperemos que muy pronto pase esta crisis, vamos a estar enfrentando otra vez una rutina diaria que en el caso de los y las limonenses y especialmente el Cantón Central de Limón, lamentablemente no es la mejor. ¿Y por qué no es la mejor? Porque bueno, antes de que estuviéramos en esta situación, estábamos aquí hablando semana a semana, mes a mes, desde yo creo que ya hace casi un año o más, sobre el tema del desempleo aquí en Limón, porque esa es una realidad que sabemos que se incrementa ahora la situación difícil económica de las personas que vivimos acá en la provincia de Limón, especialmente en el Cantón Central, por la cantidad de despidos masivos que se vinieron haciendo en el sector tanto público como privado. Y hago primero este comentario porque quería contarles que nosotros siempre hemos estado hablando de un tema que es cómo organizarnos acá en el Cantón Central de Limón o en la provincia de Limón. Sin embargo, no ha producido el eco que hubiésemos querido, porque es difícil a veces, como lo mencionaban anteriormente y lo decía don Bernardo, ponernos de acuerdo, pensar que nosotros tenemos como limonenses también poner de nuestra parte para que el desarrollo llegue a nuestras comunidades y por ende a nuestras familias. En este caso quiero ser muy específica que con el tema de la economía social solidaria y el tema del cooperativismo. Actualmente el Infocop, que es el Instituto de Fomento Cooperativo, tiene a disposición 26.000 millones de colones para financiamiento de las cooperativas y con todo el producto también del coronavirus. Eso significa que las personas que ya se han organizado a nivel empresarial, a nivel económico, a nivel comercial, van a ser beneficiadas, por así decirlo, con estos 26.000 millones, porque es un dinero que también con respecto a la crisis, el Infocop está destinando a las cooperativas que lo necesiten. Bueno, pero ¿cuál es nuestra realidad? Y entonces por eso quiero llamar aquí a la reflexión, porque después de que pase esto, como les digo, Dios quiera que sea muy pronto o en el momento que tenga que parar, vamos a seguir como limonenses no sé si igual o peor tal vez de lo que estábamos cuando inició todo este tema de la pandemia. Actualmente en Costa Rica tenemos aproximadamente 594 cooperativas según el último censo realizado. El 21% de la población nacional forma parte de una cooperativa, o sea, no estamos hablando de poquitas personas, estamos hablando más de 800,000, casi 900, o podríamos acercarnos a 1 millón de personas que forman parte de una cooperativa. Y eso uno puede decir, pero estamos bastante bien como país, estos son los datos que tenemos a nivel país, y parece que hay un modelo cooperativo que funciona, que muchos son exitosos y que funciona en el país, y que entonces que como le digo, y hay un 21% de personas de la población nacional asociadas. Pero resulta que la realidad, cuando ya la vamos segregando, vamos a ver que entre San José y Alajuela son las provincias
que tienen el 58% de cooperativas que hay a nivel nacional. Entonces ya ahí, entonces nos ponemos a reflexionar y a decir, bueno, entonces significa que nosotros como limonenses, como provincia, no estamos en esas provincias que creemos y que tenemos un desarrollo económico por medio de la economía social solidaria, como por el ejemplo que son las cooperativas. Y bueno, y otra vez, que podríamos decir, ¿será que la primer provincia donde existen mayor cantidad de cooperativas es San José y es Alajuela, pero podría ser que sigamos nosotros, pero no, sigue Punta Arenas. Y resulta que de las 7 provincias, la provincia de Limón es la provincia que menos cooperativas tiene en el país, solamente un 6%. O sea, de esas 594 cooperativas aproximadamente, solo un 6% de las cooperativas tenemos acá en la provincia de Limón. ¿Qué significa? Que de estos 26.000 millones para financiamiento del Infocop para las cooperativas con respecto a toda esta crisis, para sostener un poco la economía también, bueno, no vamos a ser beneficiarios por lo menos de impacto, porque tenemos una minoría, somos la provincia que menos cooperativas tiene. Y resulta que las cooperativas han sido asociados a los índices de progreso social, al IPS de cada región. Los últimos estudios que se han hecho pues nos revelan que existe una relación estrecha, muy estrecha en estos índices de progreso social en las regiones que tienen cooperativas. Y por eso así Tarrazú, Pérez Celedón, Dota y algunas regiones que están muy bien en sus índices de progreso social, resulta que es donde están la mayor concentración de cooperativas. Y esto en este momento de crisis lo llamo a la reflexión, porque como limonenses tenemos que organizarnos, porque ya escuchamos proyectos de ley donde incluso dicen que, bueno, que ojalá sea solo por la crisis, que también vamos a recortar salarios también del sector, ya se está haciendo en el sector privado, que también se haga en el sector público. O sea, el panorama económico que tenemos actualmente está mal y pareciera que podría estar peor si nosotros como ciudadanos y especialmente limonenses no buscamos una herramienta para salir adelante. Y el modelo cooperativo ha demostrado ser un modelo exitoso a nivel mundial y también aquí a nivel de Costa Rica en las diferentes regiones que se han desarrollado. Por eso, pues mi mensaje en esta tarde ya es para que reflexionemos y decirles que tenemos que organizarnos, ya sea en este momento por teléfono, virtualmente. Hay varias instituciones a nivel nacional donde capacitan, orientan, asesoran, fomentan todo el tema de la economía social solidaria, especialmente el tema cooperativo, que están ahí para los y las costarricenses y que por supuesto también están ahí para los y las limonenses, pero que necesitamos también nosotros pues tocar esas puertas para organizarnos y que después de que pase esto, no sé si en 1, 2, 3 meses o más y todas las medidas que se están tomando, digamos que sí lleguen como tienen que llegar y que después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Será que se van a multiplicar lo que no pasó hace meses o hace semanas atrás, que cuando no teníamos esta pandemia, con el tema del desempleo acá en la provincia? Bueno, entonces como limonenses tenemos que tomar las medidas necesarias y por eso pues quería compartir con ustedes estos datos para que empecemos a organizarnos, que como siempre se los he dicho, Carmen Quesada Santa María cree en el tema de la economía social solidaria. Cuando fui diputada tuve la oportunidad de realizar varias actividades, varias ferias para promocionar, para apoyar todo el tema del emprendedurismo, el micro, el pequeño y el mediano emprendedor y emprendedora, y que un modelo importante y exitoso es el de la economía social solidaria. Y don Juan, lo hemos compartido en algunos programas y por eso
yo consideré que ante la crisis también tenemos que ir buscando en soluciones. Claro que sí, doña Carmen. Tenemos en línea también, vamos a compartir de manera simultánea ahí la comunicación a don Florencio Ribel. Lo tenemos en línea desde el Valle de la Estrella. Don Florencio, gusto tenerlo. Tenemos a doña Carmen Quesada también en línea. Bienvenido. Comentarios al día donde su opinión cuenta. Muchas gracias, señor director, por darme eso. Un saludo a la distancia a doña Carmen y también a quien nos escucha, tanto aquí a nivel del Valle de la Estrella como en Limón. La pregunta de hoy, y es importante que esté doña Carmen. Doña Carmen habla de que vamos a organizarnos. Ya son 22 días que estamos en esta trifulca. Ya no se caben esas palabras. Ya en este momento necesitamos acciones. ¿Por qué? Porque pongamos acá en el valle, ahorita estaba el tránsito barriendo que no hayan carros, que no hayan todo. Se usa la violencia. En este momento yo llamo a la reflexión. Si usamos violencia, como usted lo dijo al principio, señor director, una multa de 107,000 colones en este momento a un agricultor le duele. Y realmente donde le están metiendo una multa de 107,000, le están bajando las placas al carro, más 6 puntos en la licencia, señor, ningún agricultor va a salir avante después de esto. O sea, necesitamos que Costa Rica no le pase lo que le está pasando a Ecuador. En Ecuador, vean el espejo, en este momento los policías que están infectados, nadie los recoge, están en la calle, se están pudriendo en la calle, ya no hay quien los quiera ir a recoger. Yo le pregunto, yo soy cruzrojista, y voy a arriesgar mi vida y si en el momento que Cruz Roja me llame para ir a ayudar, tenga plena seguridad que yo voy. Pero yo le digo, señores, eso no es el caso. Es en este momento, doña Carmen, usted que fue diputada, usted sabe muy bien, doña Carmen, de la necesidad del Valle de la Estrella. Somos el distrito más pobre en cierta forma y el más rico en otra forma. El más pobre en que habemos los que no trabajamos en la bananera, los que no vivimos de la bananera, vivimos en fincas aledañas a la bananera, donde tenemos que ver cómo pasamos el laberinto del estándar, cómo comemos, cómo hacemos para comer. Antes habían 21, 40, 50 cuadrantes entre la bananera de Valle de la Estrella, Pandora, el Bananito y todo eso. Hoy no hay ni un pueblo dentro de la bananera. El estándar nos echó. Estamos alrededor, todos estamos alrededor y tenemos que ir a trabajar a la bananera. El tránsito no nos permite trabajar, hay que andar una carta. Señores, por favor, yo los llamo a la reflexión en el nombre de Cristo, en el nombre de Jehová Dios. Unámonos, no esperemos. Vea Puerto Viejo lo que está haciendo, lo que están haciendo los extranjeros, recogiendo ayuda para dar. Eso ya no procede. ¿Por qué? Porque veamos Ecuador, todo eso se hizo, pero ya son tantos los muertos. Vea el ejemplo en Nueva York, 500 y restos ayer de muertos. Ya no hay cajas, ya no hay comida, ya no hay nada, señores. No esperemos eso, démoslo a la mano, pero ¿cómo? Con conciencia, con amor, en fe en Cristo, donde démonos lo que le sufre al vecino, lo sufro yo. Pongamos yo. En este momento yo deseara ir, porque yo tengo empacadora de agua, mi hija tiene empacadora de agua. Si a mí me dicen, mire, hay que llevar bidones, y tienen los bidones, nosotros vamos, y lo vamos a llevar, pero la autoridad nos está cobrando 106,000 colones, y más 6 puntos en la licencia. Señor, no podemos. Esto tiene que comprender que yo tengo clientes en Puerto Viejo, en La Guaria, donde en este momento no tienen agua, no tienen dinero para comprarla. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde está el Consejo Municipal? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la Comisión de Emergencia? ¿Dónde están los diputados? Señores, en este momento la crisis se agrava. No dañen al pueblo, no vayan contra el pueblo. Hay que tener cordura. Yo lo llamo a la cordura a todos ustedes. Doña Carmen, usted que tiene ese potencial, llame a la cordura. Ese es el comentario para Comentarios al Día. Y muchas gracias por tener tanta amabilidad de escucharme. Muchas gracias a usted, don Florencio, por estar con nosotros y por sus comentarios, que siempre son pues bien acogidos acá en nuestro programa, y tratamos de que precisamente sirvan como un medio para que quienes toman decisiones puedan atenderlas. Doña Carmen. Bueno, primero pues un saludo para don Florencio Ribel en el Valle de la Estrella y para todas las personas que nos están escuchando en el distrito del Valle de la Estrella.
Bueno, aquí voy a resaltar algunas cosas que dijo don Florencio Ribel y que me parece que es importantísimo. Primero, en reconocer en el caso del Valle de la Estrella, porque aquí las realidades también son diferentes. Como son diferentes las realidades por distrito, también son incluso aquí en el distrito Primero Limón por barrios, por comunidades. Y en el caso del Valle de la Estrella sabemos que es un distrito en población, en territorio muy, muy grande y en población menor que tiene sus particularidades. Y don Florencio mencionaba que es uno de los distritos más pobres. Bueno, sí, esto lo hemos dicho porque no es que lo dice Carmen Quesada Santamaría, es que los estudios que se han hecho, que se hacen cada año de desarrollo social, nos indican que el distrito del Valle de la Estrella ha sido el más pobre de todo el país o entre los últimos lugares, entre los más pobres de todo el país. Entonces, reconociendo eso, deberíamos de tomar las acciones necesarias, porque si no reconocemos, como ahora no creemos que esta pandemia, que este virus, y lo decía don River, vean cómo está Ecuador, si creemos que esto es un vacilón, si creemos que esto no es conmigo, que aquí no va a pasar, que en Limón solamente hay un caso, que solamente se detectó un caso y que estamos muy bien, cerremos que las demás personas vengan de otros lados, pero sigamos nosotros desobedeciendo a las reglas que debemos y pues no estamos completamente seguros si en cada rincón de este bello cantón o de esta bella provincia realmente no hay alguna persona que no tenga síntomas o sea sintomática y que sí pueda estar contagiada con el coronavirus, y que solamente si hacemos conciencia de que hay cosas que están mal, podríamos buscar las soluciones. Bueno, en el caso del distrito del Valle de la Estrella, está pasando exactamente lo que ha pasado por años en un distrito abandonado por el gobierno local, por las autoridades nacionales, y que por eso precisamente no existe una política pública de desarrollo que cambie, que por lo menos esté a la mitad de la tabla de los distritos con menos desarrollo, no, sino que estemos en los últimos lugares. Entonces, esa es la realidad del Valle de la Estrella, y lo que pasa es que aquí hay cosas que también que uno a veces no quisiera mezclar, pero que hay que decirlas. Limón, Costa Rica, los 82 cantones, hace muy poco, antier hizo 2 meses que tomaron decisiones de quiénes fueran las autoridades a nivel local de los 82 cantones de las diferentes municipalidades que existen en nuestro país, y hay un refrán que se dice, si usted quiere que las cosas cambien, ¿cómo va a seguir haciendo lo mismo y quiere que las cosas cambien? Bueno, resulta que en este caso los y las limonenses decidieron no cambiar, decidieron mantener el mismo gobierno local, y ahora se dice, bueno, mire, es que estamos mal, es que no se toman acciones, es que no pasan muchas cosas acá positivas, pero qué lamentable es que hasta después de que unos porque van y toman decisiones incorrectas y otros porque están tan enojados y se quedan en su casa, pero que también contribuyen a que se den las decisiones del pasado de febrero, y ahora entonces decimos, bueno, sí, ¿qué hacemos? Pero ya no hay tiempo ni de organizarse, que ahora hay que actuar, pero tenemos personas que algunos decidieron que fueran las personas para dirigir, por eso, o sea, ser la máxima autoridad de un cantón, de un país, no es de nombre, no es que mire, no es de ego, no es que mire, qué bonito es esto, no, es de trabajo, es de compromiso, es de entrega, es de estar ahí para las diferentes comunidades, coordinando y articulando con mucho más razón cuando existe una crisis de salud como es esta pandemia, como es el tema del coronavirus, de que esté al frente. O sea, y aquí un puesto significa, ¿por qué? Muchas veces hemos criticado, no, porque mi persona nunca lo ha hecho, pero han criticado a la Caja Costarricense de Seguro Social y a lo que ganan los médicos.
y hoy alguien se está acordando de eso, ¿quiénes son los que están arriesgando mayormente sus vidas? O alguien ha dicho, mira, las personas que recogen basura ganan tan poco que incluso se les deben aumentos o se les deben, no sé, algo que tienen que pagarles por la labor que ellos realizan, que es peligrosa y que no se les ha pagado durante varios años. Bueno, este tipo de situaciones, ¿será que alguien levantó la voz o realmente dijo, no, mira, aquí paremos esto porque esto está mal, o mire, dejemos de hablar de los médicos porque vea, son los que arriesgan las vidas de la fuerza pública, de los cruzrojistas, de los bomberos? Y resulta que cuando estamos en una situación de crisis como la que estamos actualmente, entonces no hablamos de estos temas y decimos, ay, mira, pero sí estamos mal. Entonces yo le digo a usted, amigo y amiga que nos está escuchando, y don Juan, con todo respeto, don Juan, don Freddy, nosotros los y las costarricenses y los y las limonenses muchas veces tomamos decisiones incorrectas, y por eso hoy tenemos que verlo, y tenemos que verlo porque por eso yo introduje un tema de ver soluciones a corto plazo de organización para el tema de la economía de nuestro cantón, especialmente de nuestra provincia, porque sí, necesitamos ver quiénes pueden o quieren estar siempre colaborando, dando ideas, incluso arriesgándose, porque nosotros hemos dicho que estamos a las órdenes, que si en algún momento en alguna comunidad nos necesitan tomando las medidas y siempre acatando lo que corresponda, pues ahí estamos para colaborar y seguir articulando en este momento de crisis, y que lo primero, adoptar una familia, porque una familia es la que ocupamos para hacer la diferencia. Entonces, don Juan y amigos y amigas que nos escuchan, les puedo decir que aquí estoy a las órdenes, aquí estoy con un tema que no es nuevo, es un tema de organización, porque hay que reconocer que no estamos unidos, que hay que reconocer que no nos organizamos, que sí, que pasó en Ecuador y tomaron todas esas medidas y igual están así de mal. Bueno, pero tenemos que hacer algo como limonenses, y el momento es ahora, y no pensar que esto es un vacilón o que a nosotros no nos va a afectar. Así es, doña Carmen, un tema que, lástima, ya el tiempo se nos acaba y realmente quisiera yo abordarlo, y lo voy a hacer, ojalá que usted se me quede en línea para luego de ir a comerciales, poder hacer mi intervención y el comentario con respecto a ese tema que usted introdujo, que me parece interesantísimo para nuestro Limón. 12:45. Antes de ir a comerciales, quiero enviarle un saludo muy especial a la señorita Mayalex Porras, que es hija de la fan número 1 de Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. La hija de Jessy Gómez. Un saludo especial para Jessy, también su mamá, y para Mayalex, que nos escucha desde Nueva York. Está cumpliendo hoy 18 años de edad, entra a su mayoría de edad, así es que muchas bendiciones y mucha sabiduría para que sepa conducir su vida en estos momentos tan difíciles en que el mundo se nos está presentando. Un abrazo, un saludo para Mayalex y para su mamá, Jessy Gómez, hasta su casa y hasta Nueva York. Y escuchamos esta complacencia. Así es, muchas bendiciones. Ya me contestó Jessy. Muchas gracias, Juancito. Con todo gusto, Jessy, para servirle a usted y a María Alex, un abrazo a la distancia. 12:47. Nos separamos un momento, ya casi regresamos con todos ustedes. Viví la experiencia de estrenar tu propio hogar y disfrutar de momentos inolvidables junto a tu pareja, tus hijos, tus mascotas y tus amigos. No esperes más. Disfruta de tu nuevo hogar con el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con MUCAB, y hasta podés obtener un bono familiar de vivienda para la prima. Visita las agencias MUCAB y consulta por el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con MUCAB, para familias de ingresos medios. Llámanos al 800-682-2727. MUCAB, adelante sin miedo. Bienvenidos a un Caribe contemporáneo del Parque Caribe. Opción residencial innovadora con calidad de construcción en Limón, con condiciones de comunidad segura en condominio, ofreciendo un estilo integral. Venga, conozca nuestra segunda etapa C con entrega inmediata
y etapa D entrega abril 2020. 38 departamentos cada uno. Y desde ya puede disfrutar de las amenidades del condominio como Casa Club, piscina, gimnasio y seguridad a las 24 horas del día. Llámenos para coordinar su cita al teléfono 2795-0050. Visite nuestro sitio web www.delparquecaribe.com. Facebook Condominios del Parque Caribe. Ya en Limón. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Así es, donde su opinión cuenta, y hoy directamente desde el edificio Grau, tercer piso, estudios de Radio Casino. Gracias por continuar con nosotros. Un saludo especial a nuestro sobrino, también Melvin Pérez, que ahí en la distribuidora plástica todos los días nos escucha y está en sintonía con nosotros. Doña Carmen, ¿todavía la tengo en línea? Correcto, sí, señor. Correcto, muy bien, doña Carmen. El tema que usted nos abordaba ahora sobre el cooperativismo, que me parece una forma y una manera importante de asociación que permite pues que los grupos, las personas se agrupen y mediante sus esfuerzos puedan unirlos y obviamente cumplir objetivos que se formen. Sí, ese es el concepto teórico de una cooperativa. Sin embargo, doña Carmen, yo le pregunto, aquí en Limón, cooperativas así en concreto, exitosas, no tenemos, y aquí hemos hablado de cooperativas por años. Yo me recuerdo que desde que estaba en la escuela escucho el término de cooperativismo. Perdón, ¿serio? Don Mike Álvarez. Don Mike Álvarez, muy bueno, lo escuchamos, Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Muy buenas tardes, ¿aló? Adelante, don Mike, lo escuchamos. Bueno, no, para felicitar a doña Carmen Quesada Santa María y mandar un saludo a mi hija, Kirsten Álvarez Picado, que Carmencita la conoce muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Mike, y un abrazo y un saludo especial para usted y toda su familia, que siempre está en sintonía en Radio Casino y en su programa Comentarios al Día. ¿Serio, tenemos a alguien en línea? No, muy bien, decía doña Carmen, entonces, bueno, ese es el concepto teórico de las cooperativas, y lástima que me queda tan poco tiempo, ¿verdad?, para abordar este tema tan importante, en donde yo pregunto, una cooperativa exitosa aquí en nuestro cantón central, no voy a hablar de los otros cantones porque igualmente, difícilmente me van a mencionar una, aquí en lo que yo conozco y en mi realidad, decía que desde la escuela escucho este término cooperativismo, y escuchaba yo que Copepesla, que Copenor, que Copehub, que la cooperativa de taxis, Copeudba, y ninguna de esas existe. Hay muchas actividades similares que perfectamente podrían trabajar en agrupación, en grupo, pero me parece que aquí las personas que han liderado el tema del cooperativismo ya han estado ahí por estar únicamente, me van a disculpar, pero no han realizado acciones de impacto para que realmente una cooperativa acá en nuestro Limón y en nuestro cantón se haya fortalecido y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Sergio, ¿tenemos a alguien en línea? Don Bernardo Alvarado. Don Bernardo Alvarado, lo escuchamos, Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Disculpe, don Juan, que vuelva a ingresar al programa, es para hablar sobre esto del cooperativismo. Sí, debo, en honor a la verdad, hablar que doña Carmen en algún momento, cuando estaba en la Asamblea Legislativa, impulsó la idea de formar cooperativas. Algunos asistentes no se pusieron la camiseta y no lo vieron con esa gran visión. No hablo de ella, sino los que estaban con ella. Además, esto del cooperativismo, yo lo vengo como 2 o 3 años hablando de una corporación cooperativa de la región del Caribe. Inclusive le he mandado a muchos amigos información de sobre las cooperativas de Copeagres en el sur, que es un éxito, donde impulsan la agricultura orgánica. Ellos tienen supermercados, le compran a sus asociados agrícolas, tienen veterinarias, tienen ingenio, tienen turismo, y a cualquier cantidad de personas le he mandado esa información. Pues no ha habido reacción a jóvenes, a dirigentes políticos. Mira, creo que es la gran oportunidad, y le he hablado de la región del Caribe. Solo en Matina se calcula que se pagan alrededor de 60.000 millones de colones en planillas de banano, y a donde compran todos los
los matineños, en corporaciones comerciales que no son de la región. Inclusive se puede analizar en las páginas de Copeagri la gran distribución de utilidades que hacen cada año por actividad, los que venden café, los que están en turismo, los que compran en veterinaria. O sea, hay una gran enseñanza ahí. Sobre lo que usted mencionaba, Juan, claro que hay un montón de dudas sobre los que han manejado el cooperativismo. Pues estamos en una nueva era donde hay que incorporar la gran capacidad académica de profesionales y la inteligencia artificial para desarrollar nuevas oportunidades de negocio ante esta nueva realidad mundial y regional. Creo que el cooperativismo tiene que seguir siendo la gran opción. No tengo absolutamente ningún interés personal, créalo. Gracias a Dios, ahí la familia lo ha jugado. Todo lo que yo he hecho a través de mi vida es un aporte voluntario al desarrollo de las organizaciones. Desde el año 72, algún día hablaremos sobre eso, sin necesidad que alguien me lo pida, sin necesidad de ocupar puestos. Es un asunto humanitario, de altruismo y voluntario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Bernardo. Bueno, doña Carmen, nos quedan escasos 4 minutos y qué pena de veras no poder abordar este tema, pero me gustaría escucharla con relación a lo que dije anterior a la participación de don Bernardo. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, un saludo para don May Álvarez y para Kirsten Álvarez Picado, por supuesto una buena amiga, y también mis respetos para don May. Bueno, don Juan, decía parte de su comentario don Bernardo, resulta que podrían existir algunos cuestionamientos de la forma en que se ha manejado el tema de cooperativismo acá, especialmente en el Cantón Central de Limón, que es el enfoque que usted le quiere dar. Sin embargo, debemos de recordar que el sistema cooperativo es un modelo económico, o sea, es una empresa, y que las personas que forman parte de ella deben de tener el compromiso necesario para que su empresa sea exitosa, sea próspera, se haga grande. Y si no existe ese compromiso de las personas que integran esa cooperativa, pues vienen esas cooperativas muchas veces a fracasar, a tener muy pocos años de vida. Doña Carmen, le interrumpo. Entonces, algo se está haciendo mal. Sí, si hay un objetivo, primero de agrupación y segundo económico, porque es una empresa, no creo yo que alguien que tenga esos dos objetivos, que son muy buenos, el de agrupación y el económico, y pierda motivación, pierda interés. Algo se está haciendo mal que no hace que las cooperativas sean sostenibles en el tiempo. Yo le puedo dar mi punto de vista y creo que es la administración, porque las cooperativas tienen un grupo o una junta directiva que es quien administra esas cooperativas, y que parte de los fracasos, que no solamente acá en el Cantón Central de Limón, sino a nivel nacional de cooperativas, es que la administración no ha sido honesta, no ha sido transparente, y entonces los fondos, que son de todos y todas las personas que forman parte de la cooperativa, son malas administrados, y ahí podríamos hablar 3 horas sobre ese tema. Le pongo ejemplo, doña Carmen, una actividad, por ejemplo, de los taxistas. Aquí en Limón no hay una sola cooperativa. Yo le aseguro que los taxistas pagan pólizas individuales más caras como que si pagaran pólizas colectivas a través de una cooperativa. Definitivamente, pero es que vean, las personas, lo dijo don Bernardo y lo voy a decir muy popularmente, yo he hablado de este tema y no me han tirado pelota. Yo fui a organizar, yo estuve en una reunión con personas del transporte privado, informal, allá en Batán, y resulta que sí, llega y se interesaron unos cuantos y después ya no había mayor interés. Entonces eso es, no sé, personalmente todos, tanto los que están hacia afuera, y yo puedo incluirme ahí también, que soy parte de la que he creído en ese sistema, no hemos logrado hacer el clic necesario para que las personas entiendan que es un modelo que bien trabajado es exitoso, que a diferencia de Copeagri, que conozco muy bien esta cooperativa dirigida por don Víctor Carranza, actual directivo del Banco Nacional, bueno, es una cooperativa que empezó solamente con agricultores, ahora tienen un servicio, casi que una clínica, tienen supermercados, tienen bombas de combustible, o sea, son enormes. Doña Carmen, perdón que nuevamente la interrumpa, pero es que ya el tiempo se nos agota, ¿verdad? Y nada más quiero yo terminar este tema diciendo de que, por lo menos para mi humilde entender, yo lo que pienso es que no se ha identificado la idea de negocio bien.
porque no podemos hacer cooperativas solamente porque son artesanos, vamos a agrupar a los artesanos, que porque son ebanistas, vamos a agruparlos a los ebanistas. No se ha concebido la idea de negocio bien para realmente ver si hay viabilidad y sostenibilidad en el tiempo de un proyecto. Es mi humilde entender, yo creo que ese es el principio de cualquier cooperativa que se pueda formar. Doña Carmen, le agradezco mucho, tenemos que irnos, se despiden 10 segundos, por favor. Bueno, no, muchas gracias. En otra oportunidad seguimos ampliando el tema. Gracias. Me dice Sergio Díaz que nos regala 5 minutos. Ah, excelente, por lo menos para poderlo cerrar. Si me permite, don Juan, de acuerdo a su comentario, necesitamos enfocarnos en que esta es una solución y que es un modelo que ha funcionado en el mundo y en otras partes de nuestro país. Así que tenemos que tener esta conciencia para decir, bueno, iniciemos un modelo cooperativo donde todos y todas tienen que trabajar. Cualquier construcción de una empresa, de una micro, pequeña o mediana empresa, significa sacrificio, trabajo, porque yo siempre les doy el ejemplo de las Dos Pinos. ¿Acaso que la Dos Pinos inició como está ahora? No, inició donde un señor llegó y habló con los productores de leche y no tenían ni para pagar, para iniciar, digamos, las acciones, por ponerles un ejemplo, y resulta que lo fueron poco a poco haciendo, y hoy conocemos el monstruo impositivo de lo que es la Dos Pinos. Bueno, nosotros como limonenses creo que tenemos una gran oportunidad de organizarnos, porque los cantones que se han desarrollado a nivel cooperativo y que actualmente están muy bien, como les mencioné, Dota, Tarrazú, Naranjo, Pérez Celedón, resulta que la forma de organizarse fue ante dificultades. Ellos se sintieron en su momento, parte de la historia es en completamente dificultad, abandono, distancia por el gobierno central, y resulta que se decidieron en organizarse de esa forma, pero es un asunto que ojalá los y las limonenses comprendamos, y que ante la crisis que ya veníamos desarrollando meses atrás y ahora aumentada con el tema de la pandemia, tenemos que hacer algo, y que no tenemos que esperar que otros lo hagan por nosotros, que por supuesto debemos de exigir lo que nos corresponde al Estado, porque eso sí tenemos que hacerlo, pero que nosotros mismos tenemos que hacer las acciones necesarias para que la economía, especialmente del Cantón Central de Limón, salga adelante. Así es, doña Carmen, y en esto siempre va a ser importante, ¿verdad?, que los integrantes de una cooperativa reconozcan en su fundación de que primero hay un esfuerzo y después la retribución a ese esfuerzo, y ahí me parece que también es otro punto negro, ¿verdad?, donde todo el mundo quiere entrar a una cooperativa empezando a ganar ya, y eso difícilmente, ¿verdad?, sobre todo la situación económica en que estamos en nuestro país y en nuestra provincia. Doña Carmen, agradecerle definitivamente su participación con nosotros, decirle que esta próxima semana, como lo dijimos la semana pasada, nos cuesta tanto suspender un programa, porque hoy lo decía nuestro primer participante hoy, que fue el señor don Bernardo, nos comprometen cada día a que responsablemente tengamos que estar atrás de estos micrófonos. Como medio de comunicación sentimos esa responsabilidad de seguir informando, sobre todo en temas que ahorita son tan sensibles para nuestra comunidad, y es importante seguir nosotros haciendo conciencia para que la gente se quede en casa, acatemos las medidas de restricción vehicular sanitaria, acatemos las medidas de salud que nos están recomendando, evitemos las aglomeraciones, no salgamos si no es necesario, y sobre todo quedarnos en casa. Y esa responsabilidad nos hace que la próxima semana tengamos comentarios al día donde su opinión cuenta, sigamos compartiendo con ustedes, y ojalá la participación sea tan buena como ha sido en estos 44 años de sintonía que hemos tenido cerca de los limonenses, y ojalá que la otra semana, igualmente, que están en casa, estén con nosotros cerca a través de los micrófonos de Radio Casino. Doña Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Dios les bendiga. Muy bien, amigos, de esta forma estamos llegando al final de un espacio más de su programa Comentarios al Día. Agradecerles por haber cerrado semana con nosotros hoy en día sábado.
sábado. A partir de este momento hacemos la pausa que nos separa hasta el día lunes, si Dios y la Virgen de los Ángeles así lo permite. Que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana, que Dios les bendiga y por favor, quédate en casa. De lunes a sábado, su cita con nosotros a esta misma hora en Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Por su sintonía y participación, muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo programa. Desde la cuna de la multiculturalidad de Costa Rica, Puerto Limón, transmite TIQ Radio Casino 98.3 FM y en www.radiocasino.net, una estación de difusora radiofónica limonense. Teléfono en cabina 2758-0029. Radio Casino, con usted en todo momento. Locos por Jesús inicia ahora. Respect. Súbanme la mano los soldados de Jesús. Súbanme la mano los que brillan como luz. Súbanme la mano los guerreros de Jehová. Los que gritan aleluya y reprenden a Satán. Es el nombre de Dios. De Dios. Solo con fe es posible alcanzar lo que quieres, lo que verás con fe. Solo con fe. Me invitaron a un lugar donde dicen que hay fiesta y que un rey ahí va a estar. Él se llama Jesucristo y me dicen que me gusta porque mi vida quiere cambiar. Corre la voz, corre la voz, corre la voz, que Cristo viene. Locos por Jesús inicia ahora. Ahora. Existe un lugar donde mirar variedad y comprar es un placer, sin salir de un mismo almacén. De todo para todos, en un solo lugar. Así es Flor de China. Bisutería, hogar, ferretería, juguetería, perfumería, artículos de fiesta y ahora con un nuevo departamento de tecnología. Te esperamos en Flor de China, 75 metros al oeste de Radio Casino, con jornada continua de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Llámanos al 2758-4494. Ven, recorre nuestros departamentos y encuentra lo que buscas. Te esperamos en Flor de China. Clínica Veterinaria Caribbean Pets te ofrece consulta médica, cirugías, internado, exámenes de laboratorio, farmacia veterinaria, accesorios para mascotas, alimento, hotel, trámites de exportación y peluquería canina. Para consultas o información, llamar al teléfono 2758-5955. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde con jornada continua. Visítenos frente al Black Star Line. Somos la Clínica Veterinaria Caribbean Pets en Limón Centro. ¿Sin dinero ante una emergencia? Tranquilícese, si eso a todos nos pasa. Véngase para Prestamás, porque con empeño le brindamos soluciones. Le ofrecemos dinero sobre oro, electrodomésticos y herramientas, en minutos y con seguridad. Y como sus necesidades no tienen horario, le atendemos con jornada continua. Teléfono 4010-7706. También le resolvemos por WhatsApp al 8536-2185. Búsquenos en Facebook como Prestamás CR. Visítenos 75 metros al oeste de Casino Estéreo. Aproveche nuestros excelentes precios para comprar y recuerde también que en Prestamás, con empeño, le brindamos soluciones. Aproveche, gente linda de Limón. Anillos de mujer en 10 quilates a solo 15,000 colones el gramo. Promoción por tiempo limitado.
La Feria del Agricultor de Limón informa que por motivo de la situación actual y por su seguridad y la nuestra, se han tomado las siguientes medidas. Solo se permitirá el acceso al 50% de la capacidad de las instalaciones. El acceso se restringirá a solo una persona por familia. Los días se mantendrán viernes y sábados. Viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 6 de la mañana a 12 mediodía. Se recomienda evitar llevar niños y personas vulnerables. Además, informamos que durante la Semana Santa les atenderemos los días 7 y 8 de abril. La Feria del Agricultor les agradece su comprensión y visita. No hay números para contar, no caben 1000 palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. No hay números para contar, no caben 1000 palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. Él nos ha amado con amor eterno. Él nos
has amado con amor eterno. Recibe toda la adoración, Señor. Recibe toda la gloria, mi Rey. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Rey. Tu pueblo te canta y te adora. Tu pueblo te reconoce como el único santo. Levanta tu adoración, levanta tu adoración. Que salga de un corazón agradecido que reconoce cuánto el Señor te ha amado. Si estás consciente de que su amor te alcanzó por encima de todos tus pecados y de todas tus debilidades, que no te frene, que no se estén grabando. Su presencia está en este lugar. Y cuando su presencia desciende en un lugar, todo corazón que vino afligido y que vino quebrantado sale restaurado, porque su presencia lo cambia todo. Oh Señor, gracias por tu temprana visita en este lugar. Gracias Señor, gracias Señor. Decímonos una última vez, ¿quiénes somos nosotros para que Él nos ame de la forma en la que lo ha hecho? Porque no existe un amor más grande que se compare con el amor de nuestro Dios. Este amor que no le importó ser tan santo, ser tan perfecto, ser tan digno de gloria y de honra, sino que se despojó de toda su grandeza para venir aquí a hacerse hombre como cada uno de nosotros, para alcanzarnos y hacernos uno con su Hijo Cristo. Si esto no te mueve, elevar una adoración a nuestro Dios, yo no sé qué más puede moverte. Hemos sido alcanzados por gracia. Hemos sido alcanzados por su amor. Hemos sido alcanzados por su misericordia. Un aplauso a nuestro Dios. Recibo tu amor, yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá.
disfruto tanto tu presencia. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor del cielo. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero, te quiero, te quiero tanto, tanto, tanto. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Toda la eternidad. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Y yo soy su hijo. Por toda la eternidad. Esa es mi identidad. Esa es mi identidad. Esa es mi identidad. Soy su imagen, soy su legado, soy su hijo para siempre. Oh, 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 su amor me transformó, su amor me cambió. Yeah. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor del cielo. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Y yo también te canto. Hoy quiero hablarte, hijo mío. Dame tu tiempo y te daré mi eternidad. Dame tus ojos, te mostraré mi realidad. Dame tu corazón, te daré mis deseos. Te amo tanto, te amo tanto.
nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Desde Puerto Limón, Costa Rica, transmite TIQ Radio Casino, la reina del Caribe, 98.3. Existe un lugar donde mirar variedad y comprar es un placer, sin salir de un mismo almacén. De todo para todos, en un solo lugar. Así es Flor de China. Bisutería, hogar, ferretería, juguetería, perfumería, artículos de fiesta y ahora con un nuevo departamento de tecnología. Te esperamos en Flor de China, 75 metros al oeste de Radio Casino, con jornada continua de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Llámanos al 2758-4494. Ven, recorre nuestros departamentos y encuentra lo que buscas. Te esperamos en Flor de China. ¿Sin dinero ante una emergencia? Tranquilícese, si eso a todos nos pasa. Véngase para Prestamás, porque con empeño le brindamos soluciones. Le ofrecemos dinero sobre oro, electrodomésticos y herramientas, en minutos y con seguridad. Y como sus necesidades no tienen horario, le atendemos con jornada continua. Teléfono 4010-7706. También le resolvemos por WhatsApp al 8536-2185. Búsquenos en Facebook como Prestamás CR. Visítenos 75 metros al oeste de Casino Estéreo. Aproveche nuestros excelentes precios para comprar y recuerde también que en Prestamás, con empeño, le brindamos soluciones. Aproveche, gente linda de Limón. Anillos de mujer en 10 quilates a solo 15,000 colones el gramo. Promoción por tiempo limitado.
Clínica Veterinaria Caribbean Pets te ofrece consulta médica, cirugías, internado, exámenes de laboratorio, farmacia veterinaria, accesorios para mascotas, alimento, hotel, trámites de exportación y peluquería canina. Para consultas o información, llamar al teléfono 2758-5955. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde con jornada continua. Visítenos frente al Black Star Line. Somos la Clínica Veterinaria Caribbean Pets en Limón Centro. La Feria del Agricultor de Limón informa que por motivo de la situación actual y por su seguridad y la nuestra, se han tomado las siguientes medidas. Solo se permitirá el acceso al 50% de la capacidad de las instalaciones. El acceso se restringirá a solo una persona por familia. Los días se mantendrán viernes y sábados. Viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 6 de la mañana a 12 mediodía. Se recomienda evitar llevar niños y personas vulnerables. Además, informamos que durante la Semana Santa les atenderemos los días 7 y 8 de abril. La Feria del Agricultor les agradece su comprensión y visita. Atrapado te sientes, buscando fuerzas para salir. Desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te rindas, vienen nuevas fuerzas, no dejes de abrazar la fe. Llegará el fin de la tormenta y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto sanará tu dolor. Saldrás de esta, lo sé muy bien porque yo estuve allí. Saldrás de esta, Dios no se ha olvidado de ti. Herido y sin fuerzas para levantarte, por esos golpes que te llegaron sin avisarte. Todo se derrumba, quieres escaparte, pero no sabes a dónde correr para salvarte. Depresión, frustración, sientes que te falta la respiración. No soportas el peso de esta situación, no esperabas pasar por esta aflicción. Llanto, lamento, te alcanzó el sufrimiento. Te sientes incapaz cuando cuenta te das que esto es más que un mal momento. En este estado es muy fácil perder la razón. Puedes hundirte más por una mala decisión. Te puede fallar hasta tu propio corazón cuando te apresuras a salir de la pasión. Vas a salir de esta, levantarás la frente. Tal vez no será fácil ni será rápidamente, pero algo bueno Dios hará de esto, yo lo sé y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto sanará tu dolor. Saldrás de esta, lo sé muy bien porque yo estuve allí. Saldrás de esta, Dios no se ha olvidado de ti. Resiste, un poco más resiste. No sigas preguntándote qué fue lo malo que hiciste. Este no es el tiempo de entenderlo o cuestionarlo. Es el tiempo de creer que en Dios podrás superarlo. Llegará el momento en que este momento tan pesado quedará borrado en un rincón de tu pasado. Aunque quedes hecho polvo de este proceso de amargura, de ese mismo polvo Dios va a hacer una escultura. Fuerzas para salir. Desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te
rindas, vienen nuevas fuerzas, no dejes de abrazar la fe. Llegará el fin de la tormenta y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta. Muy pronto acabará tu dolor. Saldrás de esta. Lo sé muy bien porque yo estuve ahí. Saldrás de esta. Dios no se ha olvidado de ti. Oh, man. Tal vez no será fácil. No será sin dolor. No será de un día para otro. Pero saldrás de esto. Amén. René González. Lucía Parker. Redimido, man. Renuévame, Señor, como prometiste. Tu voz me sostendrá, mi corazón te oirá. Con tu presencia el velo abriste, Jesús llegó. Tú soplaste aliento de vida, deseamos más, desapareces. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos los que nos siguen, los que nos acompañan a través de los 98.3 del FM. Acá desde la provincia de Limón les saluda a su amigo y servidor Sergio Díaz Ramírez en esta tarde espectacular, realmente un día soleado, un día muy bonito acá en el centro de Limón, en este sábado 4 de abril del año 2020 y listo para compartir con todos ustedes una palabra que yo espero sea de bendición, sea de motivación en este día, en medio de estas circunstancias que seguimos atravesando como humanidad, como planeta, como país, como provincia, como cantón, como familia, como individuos. Desde la perspectiva en que usted quiera ver la situación que estamos atravesando, es una situación difícil, pero yo creo que esta palabra puede traer bendición a su vida. Así que yo le invito a que se quede por acá en los próximos minutos, donde espero que Dios traiga un mensaje a nuestra vida, a nuestros corazones, y espero de corazón que esté bien, donde sea que me esté siguiendo, en cualquier parte del planeta, porque por ahí también he recibido reportes de otras personas que nos siguen a través de las redes sociales. Saludos para los que nos sintonizan en los 98.3 del FM, a los que lo hacen en www.radiocasino.net y a los que lo hacen también en el Facebook personal. Ahí me pueden buscar y yo siempre hago compartiendo este live para que la gente lo pueda escuchar en cualquier momento y que traiga una palabra que sea de refresco para su vida. Yo creo que, una palabra que salga de mi corazón podría usted motivarle, pero yo creo que una palabra que sale de la boca del corazón de Dios puede a usted resucitarle. Sin duda alguna, en la situación que usted pueda estar atravesando, en el momento que usted pueda estar viviendo, creo que como seres humanos es normal que podamos sentir en algunos instantes miedo, que podamos sentir temor. Pero si nosotros logramos trasladar ese miedo, ese temor, a convertirlo en fe y en acciones, pero no solamente en acciones momentáneas, sino en cambios en nuestra vida, estoy seguro de que vamos a mover la mano de Dios a nuestro favor y que la misericordia de Dios puede establecerse. Es cierto que tenemos que seguir todos los lineamientos, estoy completamente de acuerdo. Las leyes acá en la tierra fueron puestas y dirigidas inclusive por Dios
las personas que nos acompañan o que nos dirigen están haciendo un trabajo impresionante y yo quiero felicitar a todos los que son parte, están dando su gran esfuerzo desde la parte en el que las